Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Saludo con ustedes el pastor Francisco Vázquez, Piedra Angular Los Barriles, Alianza Misionera Cristiana. Estamos en este sábado, 4:30 de la tarde, transmitiendo esta palabra, porque mañana, domingo, será presentado con anticipación. Lo hago, pero de todas maneras, damos gracias a Dios. El calor ha aumentado un poco, incertidumbre ha aumentado más, no sabemos claramente lo que las noticias nos dicen y situaciones con el COVID-19, pero precisamente por eso hoy quiero hablarles y dar este mensaje, que es perseverando en nuestros propósitos. Puede ser que con todo lo que está pasando, disminución de actividad financiera, actividades comerciales, turismo, sobre todo aquí en la Baja California, el 30% o menos está moviéndose la industria hotelera y pues está creando estados financieros muy bajos. La situación se está poniendo difícil para muchas familias en Cabo San Lucas, San José. Aquí en Los Barriles pues tenemos otro tipo de situación porque hay más construcción, la mayoría de la gente que viene es a construir, bueno, pero también los restaurantes y los diferentes comercios han sido afectados y cada vez se pone un poquito más difícil la situación. Es cierto con las iglesias, como mencionaba también en California un gobernador prohibió el cantar y están pasando muchos sucesos que pues no nos alientan mucho y pueden desalentarnos, pero la iglesia sigue firme. Por eso debemos de perseverar en nuestros propósitos. No sé cuál sea tu propósito, quizás tu negocio está decayendo, pero el Señor nos ha dado un propósito eterno. Así es que las presentes aflicciones no nos deben de perturbar. Tenemos que estar poniendo nuestras miradas en el cielo. Y vamos a meditar en la palabra antes de no hacer una oración. Padre, te damos gracias por esta tarde que nos permites este sábado meditar en tu palabra. Te damos gracias, Señor, por todos los que nos puedan ver y escuchar esta palabra. Bendícelos, Señor, que una palabra toque sus mentes, sus corazones. Bendecimos a Baja Sur, a los pastores de Baja Sur, Jehú, Villanueva, bendecimos a Alan, bendecimos a Genaro, a Benjamín, a nuestro hermano Los Mochis, bendecimos a Dionisio, a nuestro hermano Daniel Satarán, Luis Lizárraga. Estamos orando por ustedes para que Dios los siga bendiciendo, sus casas, sus congregaciones. Oren por nosotros también, por el pastor Mario Dircio, Piedra Angular Campamento, su esposa Dulce, bendíceles grandemente. Padre, que sigamos cada uno de nosotros perseverando en nuestros propósitos. Y bueno, el llamado como pastores, su servidor Francisco, pues yo sigo perseverando, no decaigo y aunque muchas cosas se vienen gigantes, se vienen sobre nosotros, pero mayor es el que está con nosotros. Y bueno, hay muchas situaciones financieras y muchas cosas espirituales y muchas cosas de diferente índole, pero si perseveremos, podemos nosotros seguir adelante. Y dice la palabra de Dios en Lucas 9:62, ninguno que poniendo la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Lucas 9:62. Ninguno que poniendo la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Todos sabemos que no hay carrera sin fatiga, ni obra noble sin obstáculo, ni hombre bueno sin enemigos, y necesario para llegar a un fin determinado. Luchar para vencer, es necesario que haya una virtud en nosotros que haga posible
conseguir ese propósito de nuestras vidas, sea cual fuere. Esta es la perseverancia. Todos conocemos esa ilustración de la gota de agua que agujera la piedra a pesar de su dureza. Así pasará con cada uno si somos perseverantes en nuestros propósitos. Sí, la gota de agua está constantemente cayendo y llegan, pasan los años y perfora. Vemos el arco de Cabo San Lucas, ahí está un ejemplo. Amén. Él nunca está lleno de dificultades a las que hay que vencer. Jesucristo vino con el propósito de salvar las almas y tuvo dificultades, pero la perseverancia las venció todas, hasta de sus hermanos que se burlaban de sus pretensiones mesiánicas, pero todo fue vencido. Así pasó con el pueblo de Israel. Vamos a ver la lección hoy. Primero, vemos el, el llamamiento a la reconstrucción del templo. 70 años los 70 años estuvieron los judíos cautivos en Babilonia, pero Jeremías, ¿verdad? Había profetizado que después de los 70 años los judíos volvieran a su tierra. Y aquí como Dios llevó a cabo sus propósitos, su propósito. Notemos algunas interesantes del edicto de Ciro. Este era el emperador más poderoso de la tierra y su imperio abarcaba la provincia de Persia, Asia Menor, Babilonia, Judea, Samaria, Asiria, etc. Y todas ellas, Ciro era el poderoso gobernante. Un buen precedente en los planes de Dios. Daniel era el primer ministro del imperio y sin duda influyó para mover el alma de Ciro a cumplir los propósitos de Dios. Por otra parte, Ciro deseaba tener una avanzada en Judea para planes futuros y la vuelta de los judíos a su tierra lo facilitaría. No podemos dejar de ver en estas cosas la providencia de Dios que usa a los hombres para llevar a cabo sus propósitos. El Señor de los gobernantes los usa para que los acontecimientos redunden. Amén. Usa a los gobernantes, llevar sus propósitos. El Señor de los gobernantes los usa para que los acontecimientos, digo una vez más, redunden para bien de su pueblo. Es muy posible que las guerras, hambre y otras calamidades que ahora afligen a la humanidad, COVID-19, sean acontecimientos decretados por Dios para que sus propósitos se cumplan. Ejemplos: pueblos que antes de la Segunda Guerra Mundial eran refractarios al Evangelio, han abierto sus puertas después de la guerra y están estableciendo ahí las misiones y el amor cristiano. Notemos tres cosas interesantes del edicto de Ciro. Este rey no era siervo de Jehová como lo era Daniel. Vamos a ver Esdras capítulo 1 del 1 al 4. Dice la palabra ahí en tu Biblia, Esdras capítulo 1 del versículo 1 al 4. Dice la palabra: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de sus
lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Ciro era un religioso político, listo para adorar al Dios cual país conquistaba, pero se sintió movido por Dios a hacerlo así. Que él regresó tenía un carácter voluntario. Esdras 1:3 dice: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Quién hay así en todas las cosas? Cuando se hacen voluntariamente no resultan pesadas. Dios no quiere seguidores a la fuerza. Tu pueblo lo será de buena voluntad. Era también voluntario que los que no sentían con fuerzas para tal empresa y se quedaban, ayudasen a los peregrinos con ofrendas para la casa de Dios. Las primeras dificultades, como hemos dicho al principio, no hay obra sin dificultad. Y así sucedió al pueblo de Israel. Los samaritanos, o sea, un pueblo vecino de judíos mezclados con los babilonios, se mostraron aparentemente amigos y manifestaron el deseo de colaborar en la obra. Y así les dejaría el templo para sus adoraciones. Y Zorobabel y Jesúa dijeron que no, rompiendo de principio para evitar dificultades mayores al final. Y entonces, al ver fracasados sus planes, dejaron ver sus fines malévolos. Notemos las expresiones bíblicas de Esdras 4:4. Mas el pueblo de aquella tierra debilitaba las manos. ¿Qué les dirían? Nehemías 4:2. Quizás los hostilizaban de manera más directa, volviéndose de hombres malos para ponerlos en pugna con Ciro. Enviaron una carta al rey acusándolos de sediciosos y rebeldes, que cuando se vieran amos dejarían de pagar tributo. Instan al rey a buscar en los anales del reino lo que había pasado siempre con los judíos. Qué hábil es el enemigo para hacer mal a los siervos de Dios, para calumniar y difamar. Cuando fue interceptada la carta a Tajerjes y este dio el decreto de hacer cesar el trabajo, los enemigos se apresuraron a hacer cesar la obra con poder y fuerza. Emplearon la violencia para hacerles cesar. ¿Qué dirías? ¿Cesó la obra? ¿Pereció el ánimo de los destructores? Sí, hasta el segundo año del reinado de Darío. Reedificar casa a Jehová. Artajerjes se opone a que se realice el propósito de Dios, pero Dios, por boca del profeta Ageo, hizo ver al pueblo que hacían mal en ocuparse de sus casas y hacerse buenos edificios y dejar la casa de Dios desierta. El pueblo se esforzó y reanudó la obra. Dios está con vosotros. Esforzaos. Ellos vieron la verdad de las palabras del profeta, se quejaban de las pocas cosechas y de la desgracia que pasaban, y era el castigo de Dios para olvidar la causa de por qué estaban otra vez en Jerusalén, que al volver los Dios ahí era parte que le reedificaran casa y lo habían dejado acobardados por el miedo a los enemigos. Tal vez muchas cosas que nos acontecen se deben a que no cumplimos nuestros deberes como cristianos. Estamos afanosos por el alimento y el vestido antes que buscar el reino de Dios. ¿Cuándo ha de ser al revés? Si queremos la aprobación del Señor, ninguno que pone la mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. Cuando el Señor pronunció estas palabras, las dirigía a un hombre que tenía el propósito de seguirlo, pero ponía antes a su familia que al Señor. En nuestras vidas cristianas debemos tener buenos propósitos si no queremos acabar en un fracaso, pero que esto
pero que estos sean de acuerdo con la voluntad y aprobación del Señor. Judas se hizo el propósito de vender a su maestro para conseguir unas monedas y lo llevó a cabo, pero el remordimiento lo mató, un propósito malo. Daniel se hizo el propósito de no contaminarse con los manjares y fiestas bacanales del rey, lo llevó a cabo y se mantuvo limpio delante del Señor. Su vida dependió de este propósito que mantuvo toda su vida, elevándolo a profeta grande y hombre de Dios. Nosotros también debemos tener buenos propósitos que honren y glorifiquen a Dios. El propósito de entregarnos a Cristo y aceptarle como Salvador. El propósito de hacerle siempre su voluntad, aunque nos cueste. El propósito de separarnos del mundo y de sus placeres para no ser contaminados y arrastrados por la corriente mundana. El propósito de obedecer al Señor en todos sus mandamientos. Solo tener estos 4 propósitos sería suficiente para llegar a un grado de perfección inconcebible, pero no es bueno solo tenerlos. Esto no haría ningún bien. Es el ponerlos a la práctica y realizarlos. El infierno está lleno de almas que tuvieron buenos propósitos, pero no los llevaron a cabo. No debemos hacer las cosas a medias. Un buen propósito no cumplido nos impide lograr lo que nos proponemos, nos lleva al fracaso y nos incapacita para llevar a cabo a otros. Llegó un momento en la vida de Pizarro, una anécdota, cuando intentaba conquistar Perú, que dijo a sus soldados acobardados por lo que les decían de mal y de dificultades que iban a pasar. Trazó una línea a tierra con la espada y dijo, ahí está el hambre, las tempestades, calamidades, desnudez. Al otro lado, el ocio y el placer, y ahí Perú. Escoger lo que es digno de un valiente castellano. Yo voy hacia el sur y trazó la línea recta y marchó. Todos los soldados le siguieron y conquistó Perú. Hizo su propósito y lo llevó a cabo a pesar de las dificultades. Conclusión para esta reflexión. Lo que debe animarnos en todos los buenos propósitos es, si así hacemos la voluntad de Dios, y entonces perseverar a pesar de las dificultades que opongan los enemigos y hasta el mismo diablo. Dios hará su parte y nosotros debemos hacer la nuestra. Y triunfaremos como triunfó el pueblo de Israel y edificó su casa de oración. Si tenemos el propósito de aceptar a Cristo, que no nos hagan retroceder las dificultades de amigos o familiares, etc. Es la voluntad de Dios que me salve. Para esto vino Cristo al mundo y no miraré atrás. Y así en todo lo demás que el Señor manda en su palabra, lo dice Cristo y adelante. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, así que aún no hemos llegado al fin y tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros. Así es que nosotros necesitamos perseverar, necesitamos estar firmes, no decaigamos por los gigantes que se puedan venir. El mayor gigante está en nosotros, que es Cristo Jesús. Él está en control. No nos preocupemos, no se aflijan. Hay buenos y malos tiempos, como dice Santiago, que debemos de tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, porque la prueba produce paciencia y para que seamos cabales y perfectos. Ahí en el capítulo 1 nos habla Santiago, ¿verdad? Y todo esto que nos sucede en nuestras vidas y pasamos, pues nos lleva eh, a irnos perfeccionando. Entonces, tenemos que perseverar en nuestros propósitos. Si tú decidiste servir a Dios, pues no te vayas del camino, porque ahorita
por tantas necesidades y otras cosas personales, puedes desviarte y pues decir, no, las iglesias están cerradas y quizás puedas entrar a internet y escoger pues una predicación de que más te guste o una enseñanza que hable a tus oídos, que te llene, pero realmente no hay nada que te anime, estás desanimado, estás triste, estás decaído, estás afligido y ciertos propósitos que decidiste cumplir, quizás pues has perdido la dirección. Quizás comenzaste una construcción y no la puedes terminar, un negocio y lo dejaste a medias. Claro que estamos en un tiempo de espera, pero no hay que perder el propósito y más que todo amarnos los unos a los otros y bueno, así como el libro de los Hechos en el capítulo 2 después del día del Pentecostés, eh, dice la palabra de Dios que perseveraron juntos en armonía, ¿verdad? Y compartían los alimentos y las oraciones en las casas y allá más adelante en Hechos 7, 5:42, la palabra nos enseña y en alguna forma que hoy nosotros podemos motivarnos, ver la dirección de Dios a nuestras vidas es lo que dice este versículo, dice que todos los días por el templo y por las casas no cesaban de predicar y enseñar a Jesucristo. Quizás no podamos hacerlo en el templo, pero en las casas, con las precauciones que debemos de tener, ya lo saben qué precauciones, pues en las casas, un grupo mínimo, bien protegido, no porque ya lo conozcas a las personas, no te protejas, no te pongas tu mascarilla y lávate las manos y todo eso, porque no sabemos y podemos quedar contagiados. He escuchado ya de varios pastores, algunos pastores que hasta murieron en la frontera y que les ha tocado este coronavirus en la Ciudad de México, en diferentes partes, Mexicali, Tijuana, y, la persona que menos cree uno que le va a tocar esta situación, le toca, así es que cuidémonos, pero no nos desmotivemos y no perdamos el propósito, ¿verdad? Que Dios nos ha llamado. Dios les bendiga, reciban un abrazo, Pastor Francisco Vázquez Barriles. Antes de despedirnos, quiero hacer una oración. Padre Celestial, gracias Señor por esta oportunidad de estar en este lugar, esta casa que me has dado, el techo. Padre, que puedo estar enfrente de todos mis hermanos, los que me puedan ver en este día, sábado, ¿verdad? 4:52 de la tarde, todavía con un poco de calor allá afuera. Y le damos gracias a Dios que tenemos estas paredes, nos podemos proteger. Gracias a Dios por la casa, por mi esposa, por familiares. Bendecimos a la familia Silva, bendecimos a la familia Zamora, bendecimos a Lolita, bendecimos a Fidel y a Dulce, bendecimos a las familias extranjeras, bendice Señora Lensing Cowicks, te pido por Trevor, Trish, y por las familias extranjeras, la comunidad extranjera. Bendícela, Señor, te doy gracias por todos ellos, Padre, bendíceles, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús te damos gracias en esta tarde. Amén.